Anteriormente habíamos visto que la suma de dos vectores se puede graficar con el paralelogramo. En este caso, la suma está graficada de esta manera. El tamaño o el módulo de este vector S se determina también con la ley del paralelogramo. Pero ahora, ¿qué hay de la resta? Habíamos dicho que la suma queda definido de la siguiente manera. A más B, esta es la suma. Pero si a mí me pidieran, profe, quiero la diferencia o la resta de A menos B, es decir, de la resta de los dos vectores. Fijémonos aquí, en este vector. Yo puedo escribir este vector de la siguiente manera. A más el negativo de B. En una de las propiedades de los vectores se había visto que existe un vector inverso, igual magnitud que B, pero que va en sentido contrario. En este caso, en la gráfica, noten que B va hacia la derecha y menos B, obviamente, iría hacia la izquierda. Igual manera, significa este modelo, se puede utilizar la ley del paralelogramo según el gráfico de la izquierda. Es decir, graficamos los vectores opuestos a él. En este caso, este B está por aquí. Y entonces armamos un paralelogramo. En este caso, la diferencia estaría dada por este elemento. Utilizando la ley del paralelogramo, entonces la diferencia o resta quedaría en forma analítica utilizando la misma ley de los cosenos. La ley de los cosenos se aplica para este caso, pero noten que ahora es el signo negativo. Esto sigue siendo cuadrado menos el doble de A por B coseno del ángulo teta. Vean entonces, en este caso, el ángulo al quien se refiere es el de acá. Acá debería ser mejor un ángulo alfa. Pero noten que alfa es el suplemento de teta. Por eso es que esta ecuación podría igual trabajarse con el ángulo teta. Es lo mismo, porque son suplementarios. Y los cosenos de ángulos suplementarios son los mismos. Ahí está entonces el valor de la diferencia en forma vectorial y en forma analítica sería esta. Acá esta ecuación de la ley de los cosenos. Solamente hay que tener cuidado con el signo negativo. Bien, vamos a suponer que ahora me piden determinar la diferencia o la resta de dos vectores. Suponer un vector diferencia dado por A menos B. Procedemos de igual manera como dijimos hace un momento. No es más que la suma del opuesto de B. En ese caso vamos a dibujar menos B. Si B está hacia abajo, menos B irá hacia arriba. Ahora el vector estaría hacia arriba. Y ahora armamos el paralelogramo en el espacio. En este caso, las coordenadas de este punto serían menos B de sub X, menos B sub Y y menos B sub Z. El vector diferencia quedaría de la siguiente manera. D es igual entonces a la diferencia de sus componentes, es decir, A sub X, en este caso, es la suma de A sub X con B sub X. Esto de aquí es la primera coordenada en el eje X. Luego sería más A sub I menos B sub I, dirección J. Y finalmente el otro par, A sub Z menos B sub Z, dirección K. Esto sería entonces un vector que estaría conformado por el paralelogramo de estos dos vectores, de B y de A, en el espacio. Al dibujar el paralelogramo entre A y menos B, obtenemos estas líneas trazadas previamente, que son líneas auxiliares. Entonces vamos a trazar el vector diferencia hacia el punto de intersección y ahí está. Este sería entonces el vector diferencia. Ahora, acá hay algo muy importante. En el campo de los vectores, yo puedo trazar este mismo vector, que es el vector diferencia, en estos dos puntos, que va a ser lo mismo que el vector que acabamos de encontrar, que va a ser así. Este vector, que es el mismo que es la diferencia, le voy a denotar con esta letra. Observen, delta de un vector R. En el campo de la cinemática, a este vector le llamamos desplazamiento, porque se supone que partió de un punto de origen hacia un punto final.
Esto se llama desplazamiento. Y no importa la curvatura de esa partícula en cinemática, que lo que me interesa aquí es el punto inicial y el punto final. Pero ¿cómo se define ese delta de R? Es bien simple. Delta de R no es más ni menos que el vector A, que es la punta del vector final, menos el vector inicial, que es B. Dicho en otras palabras, el vector diferencia resulta de restar las componentes del vector final menos la componente del vector inicial. Eso es, entonces, se le llama vector de posición. Por eso es que el vector desplazamiento es importante en el campo de vectores, por esta relación que existe similarmente. Conclusión, entonces, un vector diferencia es una suma entre el vector que me dan como primer vector menos el vector opuesto a b, que es menos b, y tiene estas componentes. Al sumarlo ya gráficamente, completamos acá el paralelogramo. Y acá fíjense, en este caso, no es más ni menos que el polígono. Entonces, el paralelogramo me lleva a definir la ley de los cosenos. Y en este caso, el polígono me lleva a definir el vector desplazamiento, que A es A menos B. Hay que recordar que los puntos de B está dado entonces por las componentes B sub X, B sub Y y B sub Z. Entonces es simple y llanamente la resta de los dos componentes finales menos el inicial. Inicial, final menos inicial, final menos inicial. Es una resta, simplemente esto. En la práctica resulta simplemente la diferencia de dos vectores. En este caso, las componentes de cada uno de los vectores, A sub X con B sub X, A sub Y con B sub Y y A sub Z con B sub Z. Con eso entonces queda definido el vector de posición o la diferencia de los vectores en función de sus coordenadas.